¿Alguna vez has sentido que, aun teniendo todo aparentemente en orden, algo dentro de ti sigue vacío? Has intentado avanzar, mejorar, ser fuerte, pero en el silencio de la noche vuelve esa sensación de carga, de preguntas sin responder, de un anhelo profundo que no logras explicar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Cuando te acercas un poco más a Dios, comienzan a moverse cosas dentro de tu corazón que antes estaban dormidas. Hoy, vamos a caminar juntos por una verdad que puede transformar tu manera de vivir la fe. Antes de continuar, te invito a que apoyes este mensaje dando like, compartiéndolo con alguien que lo necesite y escribiendo en los comentarios una frase que nos una como comunidad de fe. Acercarme a Dios transforma mi vida. Parte 1. Cuando el alma decide volver a su origen, acercarse a Dios no comienza con una acción externa, sino con un movimiento interior. Es una inclinación del corazón que muchas veces nace en medio del cansancio, de la confusión o del silencio profundo de una noche difícil. No siempre empieza con fe fuerte. A veces comienza con una pregunta, con una lágrima, con un suspiro que no encuentra palabras, pero ese pequeño gesto interior tiene un peso eterno. Porque cuando el ser humano se mueve hacia Dios, aún con pasos inseguros, algo poderoso comienza a activarse en lo invisible. Desde el inicio de la historia bíblica, vemos que el ser humano fue creado para la cercanía con Dios. En el libro de Génesis se nos muestra a un Dios que caminaba con el hombre, que hablaba con él, que no se escondía ni se mantenía distante. La ruptura no vino por parte de Dios, sino por la desobediencia humana. El pecado no solo trajo consecuencias morales, trajo separación, miedo y huida. El hombre dejó de acercarse y comenzó a esconderse. Sin embargo, incluso en ese momento, Dios fue quien buscó primero. ¿Dónde estás?, le preguntó el Señor. No porque no supiera la respuesta, sino porque anhelaba restaurar la relación rota. Esa pregunta sigue resonando hoy. No es una acusación, es una invitación. Cuando alguien decide acercarse a Dios, lo primero que ocurre no es un juicio severo, sino un encuentro con la verdad. Y la verdad, aunque a veces confronte, siempre libera. El Evangelio de Juan declara que la verdad nos hace libres, y esa libertad comienza cuando dejamos de huir y empezamos a volver. Teológicamente, acercarse a Dios implica reconocer su santidad y, al mismo tiempo, confiar en su misericordia. No es negar nuestras fallas, sino presentarlas delante de Él. El libro de Hebreos enseña que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo pero sin pecado. Esta verdad cambia por completo nuestra manera de ver a Dios. Ya no es un juez lejano que espera el error, sino un Padre que entiende el proceso humano y extiende gracia. Cuando una persona comienza a acercarse a Dios, suele experimentar una mezcla de emociones. Por un lado, hay alivio, porque el alma reconoce que está volviendo a casa. Por otro lado, hay una inquietud interior, porque la luz de Dios empieza a iluminar áreas que habían sido ignoradas. Esto no debe interpretarse como rechazo, sino como amor profundo. Dios no ilumina para avergonzar, sino para sanar, como un médico que necesita ver la herida para poder curarla. Así actúa el Señor con el corazón humano. El profeta Isaías expresó esta realidad cuando dijo que el pueblo se había alejado de Dios con los labios, pero su corazón estaba lejos. Acercarse a Dios no es solo hablar de Él, sino caminar con Él. No es repetir palabras aprendidas, sino abrir espacios reales de comunión. Y esa comunión transforma la manera en que la persona se ve a sí misma. Muchos cargan con culpas antiguas, con etiquetas impuestas por errores pasados o por palabras que otros pronunciaron. Pero cuando alguien se acerca a Dios, comienza a escuchar una voz distinta, una voz que no condena, sino que afirma identidad. En la carta a los Romanos se nos recuerda que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta declaración no es poética, es espiritual y legal delante de Dios. La condena fue removida, pero el corazón necesita tiempo para asimilarlo. Por eso, el proceso de acercarse a Dios también implica renovar la mente. Dejar que la verdad divina reemplace las mentiras que se han repetido durante años. Acercarse a Dios también despierta hambre espiritual. Donde antes había indiferencia, ahora hay deseo. Donde antes la oración parecía pesada, ahora se convierte en refugio. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque el corazón ha encontrado una fuente. El salmista lo expresó con claridad cuando dijo que su alma tenía sed de Dios, del Dios vivo. Esa sed no es carencia,
es señal de vida. Solo lo vivo tiene hambre. Este despertar espiritual no ocurre de la misma manera en todos. Algunos lo experimentan de forma gradual, casi imperceptible. Otros lo viven de manera intensa, como un sacudimiento interior. Pero en ambos casos, el resultado es el mismo. El corazón comienza a alinearse con su Creador. Y cuando eso sucede, las prioridades cambian. Ya no todo gira en torno al miedo, al control o a la autosuficiencia. Aparece una nueva forma de confianza. Es importante entender que acercarse a Dios no significa que desaparezcan las dudas de inmediato. La fe bíblica no es ausencia de preguntas, sino decisión de confiar aun cuando las respuestas no son completas. Abraham se acercó a Dios sin conocer todo el camino. Moisés se acercó con temor e inseguridad. Jeremías se acercó con lágrimas. Ninguno de ellos tenía un panorama claro, pero todos dieron un paso hacia Dios. Y ese paso fue suficiente para que el Señor comenzara a obrar. Cuando alguien se acerca a Dios, también empieza a discernir la diferencia entre religión y relación. La religión se centra en cumplir normas para sentirse aceptado. La relación se basa en saberse amado y responder a ese amor. Jesús confrontó constantemente a quienes cumplían ritos, pero tenían el corazón lejos. Él vino a restaurar la cercanía perdida, a abrir un camino vivo hacia el Padre. Esa cercanía no se mide por emociones constantes. Hay días de consuelo y días de silencio. Pero incluso en el silencio, Dios sigue presente. El acercamiento verdadero no depende de lo que se siente, sino de la decisión de permanecer. Y esa permanencia produce raíces profundas, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Así es la vida de quien decide caminar cerca de Dios. En este punto, es necesario decir algo con claridad. Acercarse a Dios no es huir de la realidad, es enfrentarla con esperanza. No es negar el dolor, es atravesarlo acompañado. No es cerrar los ojos ante las luchas, es abrir el corazón a una fuerza mayor que sostiene. Por eso cuando alguien se acerca a Dios, comienza a experimentar una transformación que no siempre es ruidosa, pero sí constante. El corazón empieza a ser moldeado, la conciencia se vuelve más sensible. Las decisiones comienzan a filtrarse por una nueva pregunta. ¿Esto honra a Dios? ¿Esto edifica mi vida espiritual? No por imposición, sino por amor. Porque cuando alguien se acerca a Dios y experimenta su bondad, nace un deseo genuino de vivir de una manera diferente. Este primer movimiento hacia Dios es fundamental, porque sienta las bases de todo lo que viene después. Sin este acercamiento inicial, la fe se vuelve teórica, distante, frágil. Pero cuando el corazón decide volver, aunque sea con pasos pequeños, el cielo responde. No con reproches, sino con gracia. No con exigencias imposibles, sino con paciencia. Y en esa paciencia divina comienza un proceso profundo, sólido y transformador, que tiene raíces firmes en la verdad de la palabra y que va mucho más allá de una experiencia emocional momentánea. Parte 2. Cuando la gracia sostiene el camino, cuando el corazón ha dado ese primer paso hacia Dios, comienza a descubrir que no camina solo. Lo que sostiene el acercamiento no es la fuerza humana, sino la gracia divina. Esta verdad es esencial para comprender la vida espiritual con profundidad y equilibrio. Muchos comienzan bien, pero se desgastan porque intentan permanecer cerca de Dios, apoyándose únicamente en su disciplina, en su constancia o en su esfuerzo personal. Sin embargo, la Escritura es clara al enseñar que todo acercamiento verdadero es posible porque Dios mismo sostiene al creyente. La gracia no es solo el punto de partida de la fe, es también el camino y la permanencia. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo confronta a quienes habían comenzado por el Espíritu, pero pretendían perfeccionarse por la carne. Esa tensión sigue presente hoy. Acercarse a Dios no significa vivir bajo presión espiritual, sino bajo dependencia constante. La gracia no relaja el compromiso, lo purifica. Quita la carga del mérito y coloca el énfasis en la relación. Desde una perspectiva doctrinal, la gracia revela el carácter de Dios. No es una concesión ocasional, es una expresión permanente de su amor. El libro de Lamentaciones declara que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Esto significa que cada día existe la posibilidad real de volver a empezar, de acercarse otra vez, aún después de haber fallado.
Esta verdad libera al creyente del ciclo de culpa que paraliza y lo invita a una confianza renovada. Cuando una persona se acerca a Dios sostenida por la gracia, su relación con el pecado cambia. Ya no lo ve como algo que simplemente debe ocultar o controlar, sino como una realidad que necesita ser entregada. La gracia no minimiza el pecado, pero sí ofrece una salida. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice la carta a los Romanos. Esta sobreabundancia no es una licencia para vivir sin límites, sino una oportunidad para ser transformados desde adentro. Acercarse a Dios bajo la gracia también transforma la manera en que se entiende la obediencia. Ya no es una respuesta al miedo, sino al amor. Jesús lo expresó claramente cuando dijo que si le amamos, guardaremos sus mandamientos. La obediencia deja de ser pesada cuando nace de una relación viva. No se obedece para ser aceptado, se obedece porque ya se ha sido aceptado. En este proceso, el Espíritu Santo cumple un papel fundamental. Él no solo convence de pecado, sino que guía, consuela y fortalece. El Evangelio de Juan describe al Espíritu como consolador y Espíritu de verdad. Cuando alguien se acerca a Dios, comienza a percibir esa guía interna que orienta decisiones, que trae paz aún en medio de la incertidumbre. No siempre se trata de una voz audible, sino de una convicción profunda que alinea el corazón con la voluntad de Dios. La gracia también enseña a esperar. En una cultura acostumbrada a la inmediatez, acercarse a Dios implica aprender el valor del tiempo divino. El salmista decía que esperó pacientemente al Señor, y Él se inclinó y oyó su clamor. La espera no es pasividad, es confianza activa. Es seguir caminando cerca aun cuando las respuestas no llegan de inmediato. La doctrina de la adopción también cobra vida cuando alguien se acerca a Dios. No solo somos perdonados, somos hechos hijos. El apóstol Pablo enseña que hemos recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Esta cercanía filial elimina el temor al rechazo. Ya no se trata de ganarse un lugar, sino de vivir desde el lugar que ya ha sido otorgado. Este entendimiento cambia incluso la forma de orar. La oración deja de ser un listado de peticiones ansiosas y se convierte en un espacio de encuentro. A veces con palabras, a veces con silencios, a veces con lágrimas, a veces con gratitud, pero siempre con la certeza de que hay un Padre que escucha. Jesús enseñó a orar comenzando con Padre Nuestro, no para establecer una fórmula, sino para revelar una relación. Cuando la gracia sostiene el camino, también se aprende a levantarse después de caer. El justo cae, pero vuelve a levantarse, dice Proverbios. No porque sea fuerte, sino porque confía en la fidelidad de Dios. Acercarse a Dios no elimina la posibilidad de fallar, pero sí elimina la necesidad de quedarse en el suelo. La gracia extiende la mano y vuelve a poner en pie. Este proceso continuo va formando una fe madura. Una fe que no depende solo de emociones intensas, sino de convicciones profundas. Una fe que puede atravesar temporadas de sequedad sin abandonar el camino. Porque quien ha experimentado la gracia entiende que Dios no se aleja cuando el creyente se siente débil. Al contrario, su poder se perfecciona en la debilidad. A medida que esta verdad se arraiga, el creyente comienza a vivir con mayor libertad interior. Ya no necesita compararse, ni demostrar, ni aparentar. La cercanía con Dios produce descanso. Jesús invitó a los cansados y cargados a venir a Él para hallar descanso para el alma. Ese descanso no es ausencia de lucha, sino presencia de Dios en medio de ella. La gracia también enseña a mirar a otros con misericordia. Quien se sabe sostenido por la gracia, deja de exigir perfección a los demás. Aprende a acompañar, a interceder, a perdonar, porque entiende que todos están en proceso.
La cercanía con Dios suaviza el corazón y amplía la compasión. Así, paso a paso, el creyente descubre que acercarse a Dios no es un evento aislado, sino un estilo de vida, un caminar diario donde la gracia es el suelo firme bajo los pies. Y cuando esta verdad se asienta en el corazón, comienza a expresarse de manera concreta en la vida diaria, en la fe práctica, en la oración constante y en la comunión sincera que transforma cada jornada. Parte 3. Cuando la cercanía se vuelve vida cotidiana. Cuando la gracia ha afirmado el camino interior, la cercanía con Dios deja de ser una experiencia reservada para momentos especiales y comienza a integrarse en la vida diaria. Ya no se limita a un lugar específico ni a un horario determinado. Se vuelve una forma de caminar, de pensar y de responder a la realidad. La fe empieza a respirarse en lo cotidiano, en lo simple, en lo que antes parecía insignificante. En esta etapa, muchas personas descubren que acercarse a Dios transforma primero lo interno antes de alterar lo externo. Las circunstancias pueden seguir siendo las mismas, pero el corazón ya no reacciona igual. Donde antes había ansiedad constante, comienza a surgir confianza. Donde antes había impulsividad, aparece dominio propio. No porque la persona se haya vuelto fuerte por sí misma, sino porque la cercanía con Dios empieza a ordenar las prioridades del alma. La oración, por ejemplo, cambia profundamente. Deja de ser solo una práctica aprendida para convertirse en un refugio real. Ya no se ora únicamente para pedir, sino también para escuchar, para descansar, para agradecer. A veces la oración no tiene palabras largas, es simplemente un pensamiento elevado a Dios, una entrega silenciosa en medio del trabajo, del cansancio o de la decisión difícil. Esta forma de oración constante es una señal clara de que la cercanía con Dios ha dejado de ser teórica. Jesús habló de esto cuando enseñó a permanecer en Él como el pámpano permanece en la vid. Permanecer no es hacer algo extraordinario, es mantenerse conectado. Cuando el creyente aprende a vivir así, descubre que la vida espiritual no se sostiene por momentos intensos ocasionales, sino por una comunión constante y sencilla. Esa permanencia produce fruto a su tiempo, sin ansiedad. La fe también se vuelve práctica. Ya no es solo una convicción interna, sino una fuerza que guía decisiones. El creyente comienza a preguntarse no solo qué es conveniente, sino qué es correcto delante de Dios. Esta pregunta no nace del temor al castigo, sino del deseo de honrar una relación. Cuando alguien se acerca a Dios de verdad, empieza a tomar decisiones que quizá no siempre son las más fáciles, pero sí las más sanas espiritualmente. En la vida diaria, esto se manifiesta en pequeñas cosas, en la manera de hablar, en la forma de tratar a los demás, en cómo se maneja el enojo, el perdón, la paciencia. La cercanía con Dios no hace a la persona perfecta, pero sí la vuelve consciente. Empieza a notar cuando algo no está alineado, y esa sensibilidad es una obra del Espíritu Santo, no para condenar, sino para corregir con amor. La lectura de la palabra también adquiere un nuevo significado. Ya no se lee solo para cumplir, sino para alimentarse. Hay textos que parecen hablar directamente al corazón, como si hubieran sido escritos para ese momento específico. Esto no es casualidad. La palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando alguien se acerca a Dios con un corazón dispuesto, esa palabra encuentra tierra fértil donde producir fruto. En esta etapa, también se aprende el valor del silencio. No todo acercamiento a Dios está lleno de palabras. Hay momentos en los que simplemente se permanece en quietud, reconociendo su presencia. El salmista decía que en el silencio y en la confianza estaría su fortaleza. Vivimos rodeados de ruido, de exigencias, de estímulos constantes. Acercarse a Dios enseña a aquietar el alma, a detener la prisa interior, a escuchar lo que realmente importa. La cercanía con Dios también afecta la manera en que se enfrentan las pruebas. No desaparecen, pero se viven de otra forma. Ya no se interpretan solo como obstáculos, sino como espacios donde Dios sigue obrando. El creyente comienza a comprender que muchas de las transformaciones más profundas no ocurrieron en momentos de abundancia, sino en tiempos de dificultad.
La diferencia es que ahora no se atraviesan solos. En la práctica diaria, esto se traduce en una confianza más firme. Cuando surge la incertidumbre, el corazón recuerda experiencias pasadas donde Dios fue fiel. Esa memoria espiritual se convierte en ancla. El libro de los Salmos está lleno de este ejercicio. Recordar lo que Dios ha hecho para poder confiar en lo que hará. La cercanía con Dios fortalece esa memoria y la hace accesible en momentos de debilidad. Otro aspecto importante de esta etapa es la comunión con otros creyentes. La fe vivida en soledad se debilita con facilidad. Cuando alguien se acerca a Dios, también comienza a valorar la comunidad. No como un espacio perfecto, sino como un lugar de apoyo mutuo. Compartir la fe, orar unos por otros, caminar juntos, se vuelve una necesidad natural. Porque la cercanía con Dios nunca aísla, siempre conecta. En la vida cotidiana, también se aprende a discernir entre lo urgente y lo importante. Muchas cosas reclaman atención, pero no todas alimentan el alma. Acercarse a Dios ayuda a establecer prioridades sanas. Se empieza a cuidar el tiempo, las relaciones, los pensamientos. No por rigidez, sino por amor a la vida que Dios está formando en el interior. Esta cercanía también trae descanso emocional. No porque todo se resuelva, sino porque el corazón aprende a soltar el control. Hay una paz que comienza a gobernar, una paz que no depende de las circunstancias. Esa paz actúa como guardia del corazón y de la mente. Y cuando aparece la ansiedad, el creyente aprende a llevarla a Dios en oración, en lugar de cargarla solo. Vivir cerca de Dios día tras día no significa vivir sin luchas internas. A veces hay cansancio, sequedad, dudas, pero incluso en esos momentos, la relación permanece. Porque ya no se trata de sentir a Dios todo el tiempo, sino de confiar en su fidelidad, aun cuando no se siente nada. Esa es una fe más profunda, menos dependiente de emociones y más arraigada en la verdad. Con el paso del tiempo, el creyente empieza a notar que su vida ya no se define solo por lo que hace, sino por quién está formando. La cercanía con Dios moldea el carácter, suaviza lo áspero, fortalece lo débil, y esa transformación silenciosa comienza a reflejarse en la forma de vivir, de amar, de servir. Todo este proceso prepara el corazón para comprender algo aún más profundo, que esta cercanía no es una experiencia aislada de unos pocos, sino una realidad que se repite a lo largo de la historia bíblica, en hombres y mujeres que fueron transformados cuando decidieron acercarse a Dios con sinceridad. Parte 4. Cuando la historia confirma el poder de acercarse a Dios. A lo largo de la historia bíblica, una y otra vez se repite el mismo patrón. Hombres y mujeres comunes, con debilidades reales, son transformados cuando deciden acercarse a Dios. No se trata de personajes ideales ni de vidas sin conflicto. Al contrario, muchos de ellos llegan a ese punto de cercanía después de haber tocado fondo, después de haber fallado, después de haber perdido el rumbo. Y es precisamente ahí donde la cercanía con Dios revela su poder más profundo. Uno de los ejemplos más claros es el de Abraham. Cuando Dios lo llamó, no le dio un mapa completo ni le explicó cada detalle del camino. Solo le pidió que saliera de su tierra y confiara. Abraham se acercó a Dios no porque entendiera todo, sino porque creyó. Esa cercanía fue contada por justicia. La fe de Abraham no fue perfecta, pero fue relacional. Caminó con Dios, habló con Él, intercedió, dudó, volvió a confiar. Y en ese caminar cercano, Dios fue formando no solo un patriarca, sino una promesa que alcanzaría generaciones. Moisés también vivió una transformación profunda al acercarse a Dios. Antes de ser libertador, fue un hombre quebrado, escondido en el desierto, convencido de que su tiempo había pasado. Pero cuando se acercó a la zarza ardiente, algo cambió. No fue la zarza lo que lo transformó, fue la presencia de Dios. Ese encuentro marcó un antes y un después. El hombre inseguro comenzó a descubrir que la cercanía con Dios no elimina las limitaciones humanas, pero sí las rodea de poder divino. Moisés siguió teniendo temores, pero ahora caminaba acompañado. David es otro ejemplo poderoso. Fue pastor, músico, guerrero, rey y también pecador. Su vida no estuvo exenta de errores graves. Sin embargo,
Hay algo que lo distingue. Su corazón siempre volvía a Dios. Cuando fallaba, no huía definitivamente. Regresaba. Los salmos están llenos de este movimiento constante de acercamiento. David no escondía su dolor ni su culpa delante de Dios. Al contrario, los exponía con honestidad. Esa cercanía lo sostuvo incluso en las consecuencias de sus decisiones. No fue la perfección lo que lo mantuvo cerca, fue la humildad. El profeta Elías, por su parte, experimentó el poder de Dios de manera sobrenatural, pero también atravesó momentos de profunda soledad y cansancio. Después de grandes victorias, se encontró deseando morir. En ese momento, Dios no lo reprendió con dureza, lo alimentó. Lo hizo descansar y luego se le reveló no en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un silbo apacible. Esta historia nos recuerda que acercarse a Dios no siempre significa experimentar manifestaciones espectaculares. A veces la cercanía se expresa en la quietud, en el cuidado silencioso, en la restauración del alma cansada. En el Nuevo Testamento, los evangelios están llenos de encuentros transformadores. Personas que se acercaron a Jesús con fe sencilla y encontraron vida. El ciego que clamó al borde del camino no tenía un discurso elaborado, solo una súplica sincera. La mujer que tocó el manto de Jesús se acercó con temor, pero también con determinación. Ambos experimentaron el poder de Dios no porque entendieran toda la teología, sino porque creyeron lo suficiente como para acercarse. Pedro es un caso especialmente significativo. Caminó con Jesús, vio milagros, escuchó enseñanzas profundas, pero también negó al Maestro en el momento más difícil. Aún así, la historia no termina en la negación. Después de la resurrección, Jesús busca a Pedro, no para humillarlo, sino para restaurarlo. Lo llama nuevamente, lo afirma, lo envía. La cercanía que Pedro había roto con su negación fue restaurada por el amor de Cristo. Esto revela una verdad fundamental. Acercarse a Dios después de fallar no es un acto de osadía, es un acto de fe. Pablo también vivió una transformación radical. Antes de conocer a Cristo, perseguía a los creyentes convencido de que servía a Dios, pero cuando se encontró con Jesús en el camino, su vida dio un giro completo. Ese encuentro no solo cambió su dirección, cambió su identidad. Pablo entendió que acercarse a Dios no significaba aferrarse a sus logros religiosos, sino rendirlos. A partir de ese momento, su vida estuvo marcada por una búsqueda constante de conocer más profundamente a Cristo. La historia bíblica también muestra que Dios no se limita a un tipo de persona. Se acerca a líderes y a marginados, a hombres y a mujeres, a sabios y a sencillos. No hay un perfil único para experimentar la cercanía con Dios. Lo único común es la disposición del corazón. Un corazón abierto, aunque esté herido, es suficiente para que Dios obre. Estas historias también enseñan que la cercanía con Dios no elimina el proceso. Abraham tuvo que esperar. Moisés tuvo que enfrentar oposición. David tuvo que asumir consecuencias. Pedro tuvo que madurar. Pablo tuvo que aprender a depender. La cercanía con Dios no es una vía rápida para evitar el crecimiento. Es el espacio donde el crecimiento ocurre con propósito. Al mirar estos relatos, el creyente puede encontrar consuelo y dirección. No importa en qué punto del camino se encuentre, la invitación sigue vigente. Dios no ha cambiado. Su deseo de cercanía permanece. Y así como obró en generaciones pasadas, sigue obrando hoy en corazones dispuestos. Estas historias antiguas siguen vivas porque revelan una verdad eterna. Cuando alguien se acerca a Dios, su historia comienza a ser reescrita. Tal vez no de la manera que imaginaba, pero sí de la manera que conduce a una transformación profunda y duradera. Y esta misma verdad continúa manifestándose no solo en las páginas de la Escritura, sino también en las experiencias que nacen en lo profundo del corazón humano, cuando decide abrirse a la presencia de Dios. Parte 5. Cuando la transformación comienza en lo invisible, no todas las obras de Dios comienzan con algo que los demás puedan ver. Muchas de las transformaciones más profundas ocurren en silencio, lejos de los aplausos, en espacios donde solo el corazón y Dios saben lo que está pasando.
Cuando una persona se acerca a Dios de verdad, algo empieza a moverse en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Y esa obra silenciosa suele ser la más duradera. Hay cambios que no se anuncian, pero se sienten. Cambios que no se celebran públicamente, pero sostienen la vida entera. Alguien se acerca a Dios y, sin darse cuenta, comienza a reaccionar diferente ante situaciones que antes lo dominaban. La ira ya no controla con la misma fuerza. El rencor empieza a perder terreno. La desesperanza deja de ser el lenguaje principal del corazón. No porque todo esté resuelto, sino porque algo interno ha sido tocado. Esta transformación invisible suele comenzar con una nueva manera de verse a uno mismo. Durante mucho tiempo, muchas personas viven definidas por su pasado, por errores, por fracasos, por palabras que otros dijeron sobre ellas. Pero cuando se acercan a Dios, esas voces comienzan a perder autoridad. No desaparecen de inmediato, pero ya no gobiernan. Poco a poco, la voz de Dios empieza a ocupar ese espacio. Una voz que no niega el pasado, pero que no permite que el pasado defina el futuro. El profeta Jeremías habló de un Dios que conoce los pensamientos que tiene para su pueblo, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esa promesa no se activa solo con conocerla, sino con creerla. Y creerla es un proceso. Al acercarse a Dios, el corazón comienza a alinearse con esa verdad, aun cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario. En este punto, muchas personas experimentan una lucha interna. Por un lado, desean avanzar, confiar, descansar. Por otro, viejos hábitos mentales intentan arrastrarlas de nuevo al temor, a la autosuficiencia o a la culpa. Esta lucha no es señal de fracaso, sino de crecimiento. Es la evidencia de que algo nuevo está naciendo y algo antiguo se resiste a morir. La cercanía con Dios no elimina esta tensión, pero la atraviesa con esperanza. Uno de los cambios invisibles más significativos es la manera en que la persona comienza a procesar el dolor. Antes, el dolor podía convertirse en amargura, en aislamiento o en endurecimiento del corazón. Ahora, aunque el dolor sigue doliendo, ya no tiene la última palabra. La persona aprende a llevarlo delante de Dios, no siempre para que desaparezca, sino para no cargarlo sola. Esa entrega no siempre es instantánea, pero es constante. Muchos testimonios profundos no comienzan con milagros espectaculares, sino con decisiones internas. Alguien decide perdonar aunque todavía le duela. Decide confiar aunque todavía tenga miedo. Decide obedecer aunque no entienda todo. Estas decisiones, invisibles para la mayoría, son altamente significativas delante de Dios, porque revelan un corazón que está siendo moldeado. La transformación invisible también se manifiesta en una nueva sensibilidad espiritual. Cosas que antes parecían normales comienzan a incomodar. Actitudes que antes se justificaban ahora generan convicción, no por condenación, sino por coherencia con la nueva vida interior. Esta sensibilidad no es rigidez, es alineación. Es el Espíritu Santo guiando con suavidad, marcando límites que protegen el alma. En este proceso, también se aprende a distinguir entre la voz de Dios y las voces internas de acusación. La voz de Dios corrige, pero siempre conduce a la esperanza. La acusación, en cambio, paraliza y humilla. Al acercarse a Dios, el creyente comienza a reconocer esta diferencia. Aprende que Dios no lo expone para avergonzarlo, sino para sanarlo. No lo confronta para destruirlo, sino para restaurarlo. La transformación invisible suele ir acompañada de una nueva forma de ver a los demás. El corazón, al experimentar gracia, se vuelve más compasivo. No perfecto, pero más consciente. Se empieza a entender que todos están luchando batallas internas que no siempre se ven.
Esto no justifica el mal, pero humaniza al prójimo. Y esa mirada compasiva es una señal clara de que Dios está obrando internamente. También se empieza a notar un cambio en la manera de enfrentar la soledad. Antes, la soledad podía sentirse como abandono. Ahora, aunque siga siendo difícil, se convierte en un espacio donde Dios está presente. No siempre se llena de palabras, pero ya no está vacío. La presencia de Dios se vuelve compañía real. Y esa compañía sostiene incluso cuando no hay respuestas claras. Hay personas que, al acercarse a Dios, descubren heridas que habían estado enterradas durante años. Heridas de infancia, de rechazo, de traición, de pérdida. La cercanía con Dios no ignora esas heridas, las saca a la superficie para sanarlas. Este proceso puede ser incómodo, incluso doloroso, pero es profundamente restaurador. Porque Dios no tapa lo roto, lo reconstruye. En esta etapa, la paciencia se vuelve clave. La transformación invisible no responde a calendarios humanos. Hay días de avance claro y días de aparente retroceso. Pero incluso en los días en que parece que nada cambia, Dios sigue obrando. Como una semilla bajo tierra, el crecimiento ocurre antes de que el brote sea visible, y arrancar la semilla antes de tiempo solo interrumpe el proceso. La cercanía con Dios también comienza a redefinir lo que la persona considera éxito. Ya no se mide solo por logros externos, sino por fidelidad interior, por coherencia entre lo que se cree y lo que se vive, por la capacidad de permanecer firmes aun cuando no hay reconocimiento. Esta redefinición libera de muchas presiones y permite vivir con mayor libertad. En lo invisible, Dios también comienza a ordenar los afectos. Cosas que ocupaban un lugar desproporcionado en el corazón comienzan a acomodarse. No siempre desaparecen, pero dejan de ser absolutos. Dios no quita todo lo que amamos, enseña a amar correctamente. Y ese orden interior produce paz. Con el tiempo, esta transformación silenciosa empieza a dar frutos visibles. Las personas alrededor notan cambios, no necesariamente porque se hable más de Dios, sino porque se vive de una manera distinta. Hay más mansedumbre, más firmeza, más esperanza. Y aunque el creyente no siempre sea consciente de todo lo que Dios está haciendo, los frutos comienzan a aparecer. Esta obra invisible es uno de los mayores regalos de acercarse a Dios, porque no depende de circunstancias externas ni de emociones pasajeras. Es una obra profunda, estable, que sostiene la vida aun cuando todo lo demás se mueve. Y es precisamente esta transformación interior la que prepara el corazón para vivir de una manera sabia, consciente y alineada con la verdad de Dios en cada día. Parte 6. Cuando la cercanía se convierte en una forma de vivir, con el paso del tiempo, la cercanía con Dios deja de sentirse como algo que se busca y comienza a experimentarse como algo que se habita. Ya no es solo un momento al inicio del día o un refugio en medio de la crisis. Se transforma en una manera de estar en el mundo. La fe madura no se caracteriza por emociones constantes, sino por una presencia estable que acompaña cada área de la vida. En este punto, el corazón aprende algo esencial. Dios no solo se encuentra en los momentos espirituales evidentes, sino también en lo ordinario, en el trabajo, en las decisiones cotidianas, en las conversaciones simples, en los silencios largos. La vida deja de dividirse entre lo sagrado y lo secular, porque todo comienza a vivirse delante de Dios. Esta conciencia transforma incluso las tareas más simples en actos de fidelidad. Vivir cerca de Dios implica aprender a escuchar con atención. No solo escuchar palabras, sino discernir movimientos internos, advertencias suaves, convicciones que guían sin imponer. Esta escucha no se desarrolla de un día para otro, es fruto de la constancia.
Así como una relación humana profunda requiere tiempo compartido, la comunión con Dios se fortalece cuando se le da espacio real y continuo. En esta etapa, la persona comienza a reconocer con mayor claridad qué cosas la acercan a Dios y cuáles la distraen. No desde una postura rígida o legalista, sino desde una sabiduría que protege la vida interior. Se aprende a decir no sin culpa y a decir sí con intención. Ya no todo lo permitido conviene, porque el corazón ha encontrado algo más valioso que no quiere perder: la paz que proviene de caminar en comunión con Dios. La cercanía con Dios también enseña a vivir con integridad. No una integridad perfecta, sino una coherencia creciente entre lo que se cree y lo que se vive. Esto no significa ausencia de lucha, sino honestidad en medio de ella. El creyente ya no necesita esconder sus debilidades, porque ha aprendido que Dios no se aleja cuando ve fragilidad. Al contrario, se acerca con más gracia. En lo práctico, esta forma de vivir se manifiesta en decisiones diarias. En elegir la verdad cuando la mentira parece más conveniente. En optar por la paz cuando el conflicto promete desahogo momentáneo. En sembrar bien aun cuando no hay garantía de cosecha inmediata. Estas decisiones, pequeñas pero constantes, van formando un carácter firme y confiable. También se aprende a manejar las expectativas. Al acercarse a Dios, muchas personas esperan una vida sin dificultades. Con el tiempo, comprenden que la promesa no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de ellos. Esta comprensión cambia profundamente la manera de enfrentar la adversidad. Ya no se vive cada dificultad como señal de abandono, sino como parte de un camino donde Dios sigue obrando. La cercanía con Dios enseña a descansar en medio de la actividad. No todo tiene que resolverse hoy. No todo depende del esfuerzo humano. Hay una confianza que se desarrolla y que permite soltar el control. Este descanso no es pasividad. Es una seguridad interior que libera de la ansiedad constante. El corazón aprende que hacer lo que corresponde y confiar en Dios no son cosas opuestas, sino complementarias. En esta etapa, la oración se vuelve más honesta. Ya no se siente la necesidad de impresionar a Dios con palabras elaboradas. Se ora desde la verdad del corazón, a veces con gozo, a veces con cansancio, a veces con gratitud, a veces con preguntas sin respuesta, pero siempre con la certeza de que hay un Dios que escucha. Esta sinceridad fortalece la relación y evita que la fe se vuelva una actuación. La cercanía con Dios también transforma la manera de enfrentar los errores. Cuando se falla, ya no se huye, se reconoce, se confiesa, se aprende y se continúa. El arrepentimiento deja de ser un acto cargado de miedo y se convierte en un regreso confiado, porque se ha comprendido que Dios no se cansa de restaurar a quienes se acercan con humildad. Otro fruto importante de esta forma de vivir es la perseverancia. Ya no se abandona el camino espiritual por temporadas difíciles o por sequedad emocional. Se permanece, no porque todo sea fácil, sino porque se ha entendido que la relación con Dios no depende de sensaciones momentáneas. Hay una fidelidad que se va formando, una constancia silenciosa que sostiene la fe aun cuando no hay entusiasmo visible. La cercanía con Dios también ordena el uso del tiempo. Se empieza a valorar el descanso, el silencio, la reflexión, no como lujos, sino como necesidades espirituales. El ritmo de vida se ajusta poco a poco, no siempre de manera drástica, pero sí consciente. Se aprende a vivir con menos prisa interior, con mayor presencia en el momento actual. En esta etapa, muchas personas descubren que Dios no solo está interesado en su vida espiritual, sino en su vida completa, en sus relaciones, en su trabajo,
en sus decisiones económicas, en sus sueños y temores. Acercarse a Dios no reduce la vida, la amplía. Le da sentido incluso a aquello que antes parecía desconectado de la fe. La manera de relacionarse con los demás también cambia. Hay más paciencia, más capacidad de escuchar, más disposición a perdonar. No porque la persona se haya vuelto mejor por sí misma, sino porque la cercanía con Dios suaviza el corazón. La dureza interior va cediendo espacio a una firmeza compasiva. Se aprende a poner límites sin perder el amor, a decir la verdad sin herir innecesariamente. Esta forma de vivir no es perfecta ni lineal. Hay días de claridad y días de confusión. Hay avances y retrocesos. Pero hay algo que se mantiene: el deseo de permanecer cerca. Y ese deseo, sostenido por la gracia, es suficiente para que Dios continúe obrando. Con el tiempo, la persona se da cuenta de que ya no busca a Dios solo por lo que puede recibir, sino por quien es Él. La relación madura. El amor se profundiza. La fe deja de ser utilitaria y se vuelve relacional. Y en ese punto, la vida espiritual adquiere una estabilidad que no depende de circunstancias externas. Esta cercanía constante prepara el corazón para algo aún más amplio. Porque cuando una persona aprende a vivir cerca de Dios, descubre que no camina sola. Hay otros que están siendo transformados por la misma gracia, sostenidos por la misma presencia, llamados a vivir una fe que no se reduce a lo individual, sino que se expresa en comunión, en unidad y en esperanza compartida. Parte 7. Cuando la cercanía construye un nosotros, a medida que la vida espiritual se afirma y la cercanía con Dios se vuelve una forma de vivir, surge una comprensión más amplia. La fe no fue diseñada para caminarse en soledad. Dios llama a personas, pero forma un pueblo. La cercanía con Él no solo transforma al individuo, también crea vínculos, teje relaciones y construye una comunidad espiritual donde cada vida tiene valor y propósito. Cuando alguien se acerca a Dios de manera genuina, inevitablemente empieza a mirar a los demás con nuevos ojos. Ya no desde la comparación constante ni desde la competencia silenciosa, sino desde el reconocimiento de una misma necesidad. Todos dependemos de la gracia. Esta comprensión cambia la forma de relacionarse. Se reduce el juicio rápido y se abre espacio para la paciencia. Se aprende a caminar junto a otros, no por afinidad perfecta, sino por un llamado común. La Escritura muestra desde el principio que la fe siempre tuvo una dimensión comunitaria. El pueblo de Dios no fue llamado para vivir aislado, sino para reflejar juntos el carácter del Señor. Incluso Jesús, pudiendo hacerlo todo solo, eligió formar un grupo, caminar con ellos, enseñarles en el día a día. La cercanía con Dios se expresó también en la cercanía con otros. En esta etapa, la persona comienza a entender que la comunidad no es un lugar donde todos piensan igual o viven sin conflictos. Es un espacio de crecimiento, de fricción, de aprendizaje mutuo, y precisamente por eso es tan formativa. En la convivencia se revelan áreas del corazón que en soledad pasarían desapercibidas. La paciencia, la humildad, el perdón y la mansedumbre se desarrollan en relación con otros. La cercanía con Dios rompe el aislamiento interior. Muchas personas, aún rodeadas de gente, viven profundamente solas. Han aprendido a protegerse cerrándose, a no mostrarse vulnerables por temor a ser heridos. Pero cuando la gracia ha tocado el corazón, surge una nueva valentía, la de caminar con otros sin máscaras. No para exponerse sin sabiduría, sino para compartir la carga y permitir que otros también compartan la suya. Esta comunidad espiritual no se basa en perfección, sino en compromiso. No se trata de personas que nunca fallan, sino de personas que deciden permanecer aún cuando hay dificultades. La cercanía con Dios enseña a no huir ante el conflicto,
sino a enfrentarlo con verdad y amor. A entender que la unidad no significa ausencia de diferencias, sino disposición a caminar juntos a pesar de ellas. En este proceso, también se aprende a recibir. Muchas personas saben dar, servir, apoyar, pero les cuesta profundamente recibir ayuda, oración o acompañamiento. La cercanía con Dios va sanando esa autosuficiencia disfrazada de fortaleza. Se aprende que permitir que otros caminen con nosotros no es debilidad, es humildad. Y la humildad siempre atrae la gracia. La fe compartida fortalece. Orar unos por otros, escuchar testimonios, caminar procesos juntos, crea una red invisible de apoyo que sostiene en momentos difíciles. Hay cargas que no fueron hechas para ser llevadas en soledad. Cuando alguien se acerca a Dios, empieza a reconocer el valor de esa red espiritual. No como una dependencia enfermiza, sino como un diseño divino para la edificación mutua. Esta cercanía comunitaria también despierta responsabilidad. La vida espiritual deja de ser solo una experiencia privada y se convierte en un testimonio vivo. Las decisiones ya no afectan solo al individuo, sino también a quienes caminan a su lado. Esto no genera presión, sino conciencia. Se aprende a vivir con coherencia, no por apariencia, sino por amor a los demás. En la comunidad también se experimenta sanidad. Muchas heridas fueron causadas en relaciones y muchas también se sanan en relaciones. Cuando hay un ambiente de gracia, de verdad y de paciencia, Dios usa a otros para restaurar lo que fue quebrado. A veces a través de una palabra oportuna, a veces a través de una escucha sincera, a veces simplemente a través de la presencia constante. La cercanía con Dios también enseña a valorar la diversidad. No todos viven la fe de la misma manera. No todos avanzan al mismo ritmo. Algunos están dando sus primeros pasos, otros llevan años caminando. En lugar de generar división, esta diversidad se convierte en riqueza cuando se vive desde el amor. Se aprende a acompañar sin imponer, a exhortar sin aplastar, a corregir sin humillar. En esta etapa, el creyente comienza a comprender que formar parte de una familia espiritual implica tanto dar como recibir. Hay momentos de fortaleza donde se puede sostener a otros, y hay momentos de debilidad donde se necesita ser sostenido. Ambos son necesarios, ambos forman parte del mismo camino. La cercanía con Dios también despierta un sentido de propósito compartido. Ya no se vive la fe solo para beneficio personal, sino como una vida que puede ser de bendición. El servicio deja de ser una obligación y se convierte en una expresión natural de gratitud. No todos sirven de la misma manera, pero todos tienen algo que aportar. Esta conciencia comunitaria también protege de extremos peligrosos. Protege del orgullo espiritual, porque siempre hay otros que nos recuerdan que seguimos en proceso. Y protege del desánimo profundo, porque hay quienes interceden cuando uno no tiene fuerzas para orar. La comunidad se convierte en un reflejo tangible del cuidado de Dios. Con el tiempo, esta forma de caminar juntos va creando una identidad compartida, no basada en títulos ni en roles, sino en una fe vivida con honestidad. Se celebra el crecimiento de otros como propio. Se sufre el dolor ajeno como cercano. Se aprende a caminar al ritmo del amor, no de la exigencia. Esta etapa también enseña algo fundamental, que la cercanía con Dios no nos separa del mundo, sino que nos envía a Él con un corazón distinto. La comunidad espiritual no es un refugio para esconderse, sino un lugar donde se fortalece la fe, para luego vivirla con coherencia en medio de la vida real. Y así, mientras la fe se vive en conjunto, el corazón comienza a prepararse para enfrentar momentos donde esa cercanía será puesta a prueba. Momentos donde las circunstancias sacuden, donde las respuestas no llegan rápido, donde la fe necesita raíces profundas para permanecer firme, aun cuando todo alrededor parece inestable. Parte 8.
Cuando la cercanía permanece aun cuando todo tiembla, llega un momento en el camino espiritual en el que la fe deja de ser puesta a prueba solo en lo interior y comienza a ser confrontada por circunstancias externas que sacuden con fuerza. No se trata de si llegarán las dificultades, sino de cuándo. Y es en esos momentos donde se revela la profundidad real de la cercanía con Dios. No una cercanía basada en emociones favorables, sino una relación arraigada que permanece aún cuando el suelo parece inestable. Cuando todo parece ir bien, es relativamente sencillo hablar de confianza. Pero cuando llegan las pérdidas, las noticias inesperadas, las oraciones que no reciben una respuesta inmediata, la fe es llevada a un nivel más profundo, no para destruirla, sino para afirmarla. La cercanía con Dios no evita las tormentas, pero se convierte en el ancla que impide que el corazón sea arrastrado por ellas. En estas etapas, muchas personas descubren que su mayor lucha no es con las circunstancias, sino con las preguntas que surgen dentro. Preguntas legítimas, humanas, que no siempre tienen respuestas rápidas. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Hice algo mal? Estas preguntas no son señales de incredulidad, son expresiones de un corazón que sigue buscando, incluso en medio del dolor. La cercanía con Dios en tiempos de prueba no siempre se siente como consuelo inmediato. A veces se experimenta como una fuerza silenciosa que sostiene cuando ya no hay palabras. No siempre se manifiesta en alivio instantáneo, sino en la capacidad de seguir adelante un día más. Y esa capacidad, aunque parezca pequeña, es profundamente significativa. En estos momentos, el creyente aprende a distinguir entre la presencia de Dios y la ausencia de respuestas. Dios puede estar profundamente presente aun cuando no explique todo. Esta verdad cambia la forma de atravesar el sufrimiento. Ya no se vive como abandono, sino como un camino donde, aunque no se ve con claridad, no se camina solo. La cercanía con Dios también redefine la esperanza. Deja de estar anclada exclusivamente a resultados visibles y se afirma en el carácter de Dios. La esperanza madura no dice, todo saldrá como quiero, sino, Dios sigue siendo fiel, aun si no entiendo el resultado. Esta esperanza no es resignación, es confianza profunda. Es creer que Dios sigue obrando, incluso cuando no se percibe. En medio de las pruebas, la oración cambia nuevamente. Ya no siempre hay fuerzas para largas palabras. A veces solo hay suspiros, silencios, lágrimas. Pero incluso esas expresiones son oración cuando nacen de un corazón que se dirige a Dios. La Escritura enseña que el Espíritu intercede aun cuando no sabemos cómo orar. Esta verdad trae descanso porque libera de la presión de tener que hacerlo todo bien, incluso en medio del dolor. La cercanía con Dios en tiempos difíciles también revela lo que realmente sostiene la fe. Si estaba basada solo en experiencias pasadas o en resultados favorables, puede tambalear. Pero si estaba arraigada en una relación viva, aunque duela, permanece. Y esa permanencia produce una fe más sólida, menos dependiente de lo visible y más anclada en lo eterno. En estas etapas, muchas personas descubren una fortaleza que no sabían que tenían. No una fortaleza ruidosa, sino una resistencia interior que les permite seguir siendo fieles aun cuando nadie está mirando. Esta fidelidad silenciosa es preciosa delante de Dios. No aparece en titulares, pero forma carácter y profundidad espiritual. La cercanía con Dios también protege el corazón de la amargura. El dolor no gestionado puede endurecer, cerrar, aislar. Pero cuando se vive delante de Dios, el dolor, aunque intenso, no se convierte en veneno. Se procesa con honestidad, se llora cuando es necesario, se expresa sin máscaras, y en ese proceso Dios va sanando sin apresurar. En medio de las pruebas, también se aprende a valorar más profundamente la comunidad espiritual. Las oraciones de otros, una palabra oportuna, una presencia silenciosa, se convierten en canales del cuidado de Dios.
La cercanía con Dios no elimina la necesidad de otros, la refuerza. Se aprende a recibir apoyo sin vergüenza y a permitir que otros caminen a nuestro lado en los tramos más difíciles. Esta etapa también enseña a soltar expectativas rígidas. Muchas veces el sufrimiento proviene no solo de lo que ocurre, sino de cómo creíamos que debía ocurrir la vida. La cercanía con Dios permite soltar esas imágenes idealizadas y confiar en que Dios sigue escribiendo una historia más grande, aun cuando no se parece a lo que habíamos planeado. Con el tiempo, quienes atraviesan estas etapas con el corazón abierto comienzan a notar algo inesperado, una fe más compasiva. El sufrimiento vivido con Dios amplía la capacidad de comprender a otros. Se juzga menos, se acompaña más, se habla con mayor humildad, porque se ha aprendido que nadie camina sin cargas y que la gracia es absolutamente necesaria para todos. La cercanía con Dios en medio de lo difícil también siembra una esperanza futura. No una esperanza ingenua, sino una convicción profunda de que el dolor no tiene la última palabra, que hay redención, aun cuando no se vea de inmediato, que Dios no desperdicia ninguna lágrima entregada con fe, que incluso aquello que no se comprende ahora puede encontrar sentido más adelante. Este tipo de fe no se construye en días tranquilos, sino en noches largas. No se forma solo con enseñanza, sino con experiencia vivida. Y aunque nadie desea atravesar el dolor, quienes lo han hecho de la mano de Dios descubren que su fe se vuelve más real, más honesta, más profunda. Cuando el creyente llega a este punto, comienza a entender que la cercanía con Dios no es una garantía de una vida sin temblores, sino la certeza de una vida sostenida. No es la promesa de caminos fáciles, sino la seguridad de una compañía fiel. Y esa certeza, forjada en medio de la prueba, prepara el corazón para vivir con una esperanza que va más allá de lo inmediato. Una esperanza que no se apaga con las circunstancias, sino que mira hacia lo eterno con confianza renovada. Parte 9. Cuando la cercanía abre la puerta a la esperanza eterna. Después de caminar por todas estas etapas, el corazón comienza a comprender una verdad que lo cambia todo. Acercarse a Dios no es solo para atravesar esta vida con mayor fortaleza, sino para vivirla con una esperanza que va más allá del tiempo. La fe cristiana no se limita a ayudarnos a resistir aquí y ahora. Nos conecta con una realidad eterna que da sentido incluso a lo que no logramos entender en el presente. Cuando alguien ha aprendido a caminar cerca de Dios, descubre que su vida ya no está definida únicamente por lo que ve, por lo que logra o por lo que pierde. Hay una perspectiva nueva que se abre, una mirada que alcanza más lejos. Las circunstancias siguen siendo reales, el dolor no se niega, las luchas continúan, pero ya no son el centro. El centro se desplaza hacia una promesa mayor. Dios está obrando una historia que no termina en esta vida. Esta esperanza eterna no nace de una evasión de la realidad, sino de una confianza profunda en el carácter de Dios. Es la convicción de que Él es fiel, de que cumple lo que promete, de que no abandona la obra que comenzó. Cuando el creyente se acerca a Dios de esta manera, empieza a vivir con una seguridad interior que no depende de lo que ocurra mañana, sino de quién sostiene el mañana. La Escritura habla de una esperanza viva, no de una ilusión frágil, una esperanza que ha sido asegurada por la resurrección de Cristo. Esta esperanza no elimina el sufrimiento presente, pero lo coloca en perspectiva. El dolor ya no es definitivo, la pérdida ya no es absoluta, la muerte ya no tiene la última palabra. La cercanía con Dios conecta el corazón con esta verdad de manera progresiva, hasta que deja de ser solo una doctrina y se convierte en consuelo real. Quienes han caminado cerca de Dios por un tiempo comienzan a notar que su relación con el miedo cambia. El temor al futuro, a la incertidumbre,
incluso a la muerte, pierde fuerza. No porque se tenga control, sino porque se ha aprendido a confiar. La vida eterna deja de ser una idea lejana y se convierte en una promesa que sostiene. No como una huida de este mundo, sino como la certeza de que este mundo no lo es todo. Esta esperanza también transforma la manera de vivir el presente. Cuando se sabe que la vida tiene un destino eterno, las decisiones diarias adquieren un peso distinto. Se vive con mayor intención, con mayor conciencia del valor del tiempo, de las palabras, de las relaciones. La cercanía con Dios no invita a desconectarse del mundo, sino a vivir en Él con propósito. El creyente comienza a entender que cada acto de amor, cada gesto de fidelidad, cada decisión tomada desde la fe, tiene un valor que trasciende lo visible. Nada es en vano cuando se vive cerca de Dios. Incluso aquello que parece pequeño o insignificante tiene un eco eterno. Esta verdad da sentido a la perseverancia silenciosa, al servicio no reconocido, a la fidelidad cotidiana que nadie aplaude. La esperanza eterna también trae consuelo frente a las pérdidas. Cuando alguien cercano parte, cuando un ciclo se cierra de manera dolorosa, la fe no niega la tristeza, pero la envuelve en esperanza. La cercanía con Dios permite llorar sin desesperar, extrañar sin perder la fe, despedirse sin perder la promesa. Hay dolor, pero no vacío absoluto. Hay ausencia, pero no desesperanza. En esta etapa, el corazón también aprende a soltar resentimientos que ya no tienen lugar, a soltar cargas que no pueden cambiarse, a soltar el control sobre aquello que solo Dios puede sostener. Esta soltura no es indiferencia, es confianza madura. Es entender que aferrarse a Dios es más seguro que aferrarse a certezas humanas. La cercanía con Dios también redefine lo que significa ganar y perder. Hay cosas que el mundo considera éxito, pero que no construyen eternidad. Y hay fidelidades invisibles que, aunque no brillen ahora, tienen un peso eterno. El creyente empieza a vivir con esta escala de valores distinta. No perfecta, pero consciente. No rígida, pero firme. Con el tiempo, esta esperanza se convierte en una fuente constante de ánimo. No un entusiasmo superficial, sino una alegría serena que puede coexistir con el cansancio. Una paz que no depende de que todo esté bien, sino de saber que Dios sigue siendo bueno. Esta paz no se fabrica, nace de una relación vivida en cercanía. La cercanía con Dios también despierta un deseo profundo de permanecer fiel hasta el final. No desde el miedo a fallar, sino desde el amor a aquel que ha sostenido cada paso. El creyente comienza a mirar su vida como un camino, no como una carrera para impresionar, sino como una peregrinación donde cada día cuenta. No se trata de llegar primero, sino de llegar con el corazón intacto. Esta esperanza eterna también se expresa en una fe que mira más allá de las generaciones. Se vive pensando en el impacto que la vida puede tener en otros, en el legado espiritual que se deja, en las semillas que se siembran aún sin ver el fruto completo. La cercanía con Dios amplía la mirada y permite vivir con una perspectiva más grande que el propio presente. Al llegar a este punto, el creyente comprende algo fundamental. Dios no solo estuvo presente en los momentos más luminosos del camino, sino también en los más oscuros. Cada etapa, cada proceso, cada espera, cada caída y cada levantada formaron parte de una obra mayor. Nada fue desperdiciado. Todo fue usado para formar un corazón capaz de confiar. Esta comprensión no elimina las preguntas, pero las coloca en manos seguras. No todas las respuestas llegan aquí, pero la cercanía con Dios da la certeza de que un día todo tendrá sentido. Y esa certeza basta para seguir caminando. Vivir cerca de Dios no garantiza una vida sin dolor, pero sí una vida con sentido. No promete ausencia de lágrimas,
pero asegura que ninguna lágrima es ignorada. No promete caminos fáciles, pero garantiza compañía fiel. Y esa compañía, sostenida por una esperanza eterna, es suficiente para atravesar cualquier temporada. Así, el camino de acercarse a Dios se revela no como un episodio aislado, sino como una historia completa. Una historia donde el alma encuentra su lugar, el corazón halla descanso y la vida adquiere una profundidad que no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree. Y en esa cercanía constante, el creyente aprende a vivir, a esperar y a confiar. No porque todo esté resuelto, sino porque ha descubierto que estar cerca de Dios es, en sí mismo, el mayor regalo.